Todos sabemos que la historia nos ha enseñado que para forjar la nación argentina hubo muchas luchas internas, muchas guerras civiles. Las peleas entre unitarios y federales son importantes en este tema porque la nación llegó a una unidad y se sancionó una constitución en 1853 que adopta la forma de gobierno federal. ¿Qué implica tener una forma de gobierno federal? Implica que va a haber una nación y que va a haber diferentes provincias que cada una tiene autonomía para crear sus impuestos, para regular sus instituciones, para dar seguridad, educación, etc. Cada una lo regula en forma autónoma. En esa constitución original de 1853, que terminó reformándose en 1860 y tenemos la constitución, lo que se llama el proceso histórico de la constitución, se estableció en cabeza de la nación la recaudación de aquellos impuestos al comercio exterior, que son los impuestos por la exportación e importación de mercaderías. Esto no estuvo tan claro antes de tener una nación unificada, había varias provincias que cobraban ese tipo de impuestos. Cuando se unificó el país en una sola nación, se estableció que las provincias iban a cobrar los impuestos internos en la actividad que se daban en sus territorios y la nación iba a cobrar los impuestos externos. En ese momento la joya de la recaudación eran los impuestos externos. Pero más allá de eso, excepcionalmente la nación también podía crear un impuesto interno, siempre que fuese por tiempo determinado, cortito, y cuando algunas cuestiones de seguridad nacional lo ameriten. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando por ejemplo hubiese alguna trifulca interna, alguna guerra civil, peleas entre provincias o alguna crisis. Efectivamente la nación creó el primer impuesto interno, que era un impuesto que en ese entonces se daba por las actividades de la cerveza y los fósforos, y al poco correr de la creación de ese impuesto, un contribuyente, un inmigrante, el Tano Mataldi, trabajador, mirando sus libros contables, dio cuenta de que estaba pagando 2 veces por algo que era muy similar, ¿no? Dijo, bueno, a mí me están cobrando por la producción de cerveza y por los fósforos un impuesto, y la provincia me está cobrando por el comercio en general otro impuesto. Comerciar fósforos y comerciar en general no es más o menos lo mismo. Bueno, se presentó a la justicia y dijo, muchachos, me están cobrando el mismo impuesto 2 veces, por más que uno me lo cobre en la nación y otro en la provincia. Entonces llegó hasta la corte. La corte se dio cuenta que tenía un gran tema a resolver, que es el tema de la doble imposición tributaria, que está prohibido. No te pueden cobrar el mismo impuesto por el mismo concepto 2 veces. Entonces, bueno, tenías para resolver. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos caer el impuesto nacional? Hay algún motivo, ¿no? Porque tenía que ser por un tiempito cortito y se habían hecho los distraídos los muchachos de la nación en ese entonces. O hacían caer el impuesto provincial. Y bueno, como este país se ha forjado muchas veces, a pesar de tener una constitución federal, como un país bastante unitario, se falló en contra del impuesto provincial. Y se entendió que como la actividad nacía en la provincia y terminaba en otra provincia, entonces la provincia se extralimitaba, o sea, estaba cobrando algo que más allá de lo que podía cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? La nación dijo, un momentito, no se nos cayó el impuesto cuando fueron a la corte. Entonces, ¿qué tal si continuamos con el impuesto? Bueno, ¿y qué tal si el año que viene creamos otro? Y después otro, y así fueron surgiendo impuestos a las transacciones, a esto, a lo otro, hasta que en un momento las provincias dijeron, momentito, a ver muchachos, si ustedes van a cobrar impuestos por todas las cosas que nosotros cobramos impuestos, la gente va a decir que estamos locos y esto va a explotar. Y entonces a un representante del gobierno nacional en un momento determinado se le ocurrió una idea bomba, que fue bastante elocuente y que consistía en, a ver, vamos a hacer lo siguiente, nosotros creamos un impuesto dentro de lo que les corresponde a ustedes, está bien, lo admitimos, pero nosotros lo creamos, nosotros lo vamos a cobrar y a ustedes les damos una parte de eso y nos quedamos con una parte por cobrarlo. Entonces así
fue que surgió el primer régimen de coparticipación de impuestos, que no se llamó así en su momento, pero era eso, era coparticipar a las provincias por cobrar algo que le correspondía cobrar a las provincias.